Cuando no vemos el dolor heredado, terminamos actuándolo. Hay personas que viven como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento, incluso cuando aparentemente todo está en calma, aun cuando nadie las está atacando, hasta estando junto a las personas que más aman. Hay algo dentro de ellas que jamás termina de aflojarse, como si el cuerpo continuara esperando un golpe que todavía no ha llegado. Desde fuera suele interpretarse como mal carácter, impulsividad, ira, personas que reaccionan demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado violentamente. Aunque algunas reacciones humanas no nacen realmente en el presente, muchas comenzaron años antes de la discusión, antes del conflicto, antes incluso de que existieran las palabras necesarias para explicarlas. Hay personas que viven toda su vida preparándose para defenderse sin darse cuenta de que el peligro original ya pasó hace mucho tiempo. El inconveniente es que el cuerpo no siempre entiende de tiempo. El sistema nervioso no distingue fácilmente entre una amenaza real y una herida antigua que jamás terminó de cerrarse. Y entonces la vida empieza a sentirse como un territorio hostil. Una mirada puede sentirse como ataque, un tono de voz puede convertirse en amenaza. Una discusión pequeña puede activar un dolor inmenso. A veces, las personas creen que reaccionan frente a lo que tienen delante, aunque en realidad están respondiendo a memorias emocionales mucho más antiguas. Toprak era cantante y había algo agotado en la forma en la que atravesaba la vida. Parecía vivir intentando escapar de algo invisible, y detenerse demasiado tiempo resultaba peligroso para él. Algunas personas corren detrás del éxito, otras intentan escapar del silencio, porque cuando todo queda quieto, aparece aquello que llevan años intentando no sentir. Había tristeza en su manera de mirar, una especie de cansancio emocional difícil de explicar, como si hubiese aprendido a sobrevivir, aunque nunca realmente a descansar. Tenía una hija en Holanda, y cuando hablaba de ella algo cambiaba en su rostro, como si aquella niña fuera el único lugar verdaderamente luminoso dentro del caos de su vida. Hay personas capaces de amar profundamente y al mismo tiempo destruir aquello que aman. Un día golpeó al novio de la madre de la niña. Según contó, el hombre le gritó a su hija. La escena ocurrió rápido, una tensión, una sensación de amenaza y después el cuerpo reaccionando antes que la conciencia. Muchas veces las reacciones impulsivas no nacen únicamente de la rabia. A veces nacen del temor, de un temor antiguo, de un sistema nervioso que aprendió hace años que debía defenderse para sobrevivir. Meses más tarde volvió a suceder. Una nueva discusión, más humillación y un impulso imposible de contener. Y paso a paso comenzó a construirse una prisión invisible alrededor de su vida. Problemas legales, antecedentes, obstáculos para viajar, dificultades para volver a ver a su hija. Cuanto más intentaba acercarse a ella, más terminaba creando circunstancias que lo alejaban. Era casi como si toda su vida terminara empujándolo hacia la separación. Cuando muchas personas escuchan hablar de una constelación familiar,
Imaginan que el objetivo es encontrar culpables, los padres, la infancia, el abandono, las heridas, como si señalar a alguien pudiera aliviar el peso que llevan dentro. Aunque culpar rara vez transforma algo profundo. A veces solo ofrece una sensación momentánea de alivio, porque quedarse únicamente en la culpa puede dejar a las personas atrapadas dentro de la misma historia, señalando eternamente hacia atrás, sin comprender realmente qué continúa vivo dentro de ellas. Aunque este espacio no se trata de señalar ni de juzgar, consiste en observar lo que ha quedado sin resolver dentro de una historia familiar. La verdadera pregunta no es ¿quién hizo daño? La verdadera pregunta es ¿qué sufrimiento continúa moviéndose silenciosamente dentro de esta familia? Y muchas veces aquello que continúa moviéndose no son solo recuerdos, también son emociones, formas de reaccionar, temores, vacíos, sensaciones corporales, destinos que parecen repetirse. La constelación comenzó. Eligieron a un representante para Toprak y antes de que apareciera cualquier explicación, el cuerpo empezó a hablar. Siento que mis pies están enterrados en concreto y no puedo respirar. No hablo de tristeza, no hablo de rabia, hablo de asfixia. Algo invisible parecía hundirlo lentamente, dejarlo inmóvil, sin aire. Muchas veces el trauma familiar no llega como recuerdo. Se manifiesta en forma de ansiedad, se siente como un peso constante, atraviesa el cuerpo convertido en rabia o aparece como una tristeza difícil de explicar. Las historias familiares pueden dejar de contarse, los nombres desaparecen, los hechos se olvidan, aunque el cuerpo continúa recordando. Y eso puede sentirse de maneras muy distintas. Personas que viven tensas sin saber por qué. Personas que jamás consiguen relajarse completamente. Personas que reaccionan con una intensidad que ni ellas mismas entienden. Como si el cuerpo estuviera intentando terminar una historia que nunca pudo resolverse. Después eligieron a alguien para representar la sofocación. Estoy muy solo. Y se sentó en el suelo, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo algo imposible de cargar. Hay dolores familiares que no desaparecen, simplemente encuentran otro lugar donde manifestarse. A veces, un descendiente empieza a sentir emociones que jamás comprendió del todo. Culpa, soledad, sensación de castigo, temores constantes, como si estuviera respondiendo a una historia que comenzó antes de su nacimiento. Y muchas veces esas personas intentan llenar ese vacío de todas las formas posibles. Relaciones, éxito, movimiento constante, ruido, trabajo, intensidad. Aunque las heridas no desaparecen distrayéndose, solo esperan silenciosamente. La sofocación representaba al abuelo paterno que había estado preso tras ser acusado por homicidio. Lo colgaron por el delito y posteriormente se descubrió al verdadero asesino. Entonces
apareció la figura del padre. Olvídate de mi padre, estoy aquí por mi hija. Hay frases que contienen una vida entera escondida dentro. Muchas personas intentan amar hacia adelante mientras evitan mirar el lugar exacto donde dejaron de sentirse amadas. Toprak quería hablar de su hija, resolver el presente, mantener distancia con el pasado. Y eso ocurre con frecuencia cuando existe un dolor demasiado profundo. La mente aprende a rodearlo, a distraerse, a construir una vida entera alrededor de no tocar esa herida. Finalmente aceptó elegir un representante para el padre. Y algo empezó a revelarse de inmediato. El representante sentía dolor, evitaba mirar al hijo, giraba el cuerpo constantemente como si sostener ese vínculo resultara insoportable. Entonces apareció una frase capaz de cambiar toda la escena. El representante del padre de Toprak sentía dolor. No se sentía bien. Decía que era solo un vago y daba la espalda. Estaba enfadado con su padre porque consideraba que cuando fue a prisión lo abandonó. Tu padre te abandonó y tú le haces lo mismo a tu hijo. Mira, le diste la espalda. Tu padre fue a prisión y tú también te aprisionas. Algunos traumas no desaparecen, se transforman con el tiempo, adoptan nuevos rostros y continúan atravesando generaciones. El niño que creció sintiéndose rechazado muchas veces termina alejando aquello que más ama. Él fue aprisionado y tú también te aprisionaste. De pronto, toda la historia comenzó a verse diferente. La violencia, los impulsos, las peleas, los antecedentes, como si una parte inconsciente de su vida necesitara permanecer unida al sufrimiento de alguien que había venido antes. Hay personas que sin darse cuenta organizan su vida alrededor del castigo. Relaciones que destruyen, decisiones impulsivas, conductas que terminan alejándolas de aquello que más aman. Como si inconscientemente existiera una necesidad de sufrir junto a alguien del sistema familiar. El abuelo, el hombre en este caso, del que casi ya no se hablaba. Algunas injusticias no terminan cuando termina la vida de quien las sufrió. Permanecen dentro de la familia como un eco emocional atravesando generaciones. Alguien excluido, un ser apartado, una historia olvidada que quedó suspendida en el silencio. Y muchas veces otro descendiente termina acercándose inconscientemente a ese destino. No necesariamente a través de los mismos hechos, aunque sí a través de emociones parecidas. Soledad, castigo, pérdida, separación. Le pidieron entonces al representante de Toprak que caminara hacia su padre, aunque respondió, prefiero no hacerlo. Y en lugar de acercarse al padre, se sentó junto al abuelo, junto al hombre condenado, al lado del hombre olvidado, junto a aquel que había quedado completamente solo. Entonces, el constelador le preguntó si podría pronunciar una frase. Abuelo, yo soy como tú. Y llorando empezó a decir, tengo las manos atadas, estoy solo
en el mundo, estoy lejos de mis seres queridos. En ese instante dejó de parecer un hombre agresivo. Empezó a verse como alguien intentando cargar un dolor demasiado antiguo para entenderlo del todo. A veces, el amor familiar no se expresa intentando ser diferente. En ocasiones se expresa repitiendo. Como si algo inconsciente dijera, si tú sufriste, yo también sufriré. Si tú quedaste solo, yo tampoco viviré plenamente. Si tú cargaste una condena, yo también cargaré algo. Tal vez, por eso, algunas personas sienten culpa cuando finalmente empiezan a ser felices, o destruyen el amor justo cuando aparece, o reaccionan como si todavía estuvieran intentando sobrevivir a algo, porque hay dolores familiares que continúan vivos hasta que alguien finalmente puede mirarlos. Y quizás, mientras escuchas esta historia, también estés recordando a alguien de tu propia familia, un silencio, una tristeza, una historia que nunca terminó de hablarse. Tal vez sanar no signifique borrar el pasado. Tal vez signifique dejar de convertirnos inconscientemente en el eco del sufrimiento de otras personas. Porque cuando un dolor familiar no es mirado, alguien termina viviéndolo. Esta historia se encuentra inspirada en una constelación mostrada en Mi otra yo. Aquello que no es visto no desaparece, solo cambia de forma. Cuando un dolor familiar no encuentra mirada, termina encontrando destino.